Hoy el Ministerio de Salud de la Nación informó 904 nuevos casos de coronavirus, el número más alto de contagios en 24 horas desde que empezó la pandemia. También es la primera vez que la provincia de Buenos Aires registró más casos que la ciudad. En la provincia se sumaron 488 contagios y en la ciudad 371. El 95% de los casos se localizan en la zona metropolitana. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Si los contagios se mantienen estables, se podrían habilitar actividades de bajo riesgo, lo adelantó el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. El funcionamiento explicó que en los últimos 5 o 6 días los casos estuvieron más estables, por lo que se necesita ver la evolución de la curva para definir las medidas a tomar en la nueva etapa de la cuarentena. El gobierno de la provincia de Buenos Aires considera que no es el momento de flexibilizar la cuarentena. El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió sobre el aumento de contagios en el área metropolitana en los últimos 15 días. Además, el funcionario pidió evitar la saturación del sistema de salud. 2 muertos y 15 heridos en un incendio en Villa Crespo. Los bomberos fallecieron y al menos 15 personas resultaron heridas tras una doble explosión durante el incendio de una perfumería. El fuego se originó en el depósito del comercio ubicado en la planta baja de un edificio de 14 pisos. Se produjeron 2 explosiones mientras los bomberos trabajan en el lugar. Séptima jornada de protestas e incidentes en los Estados Unidos. Miles de ciudadanos desafiaron el toque de queda y se manifestaron contra el racismo y la violencia policial. El presidente Donald Trump reforzó el despliegue de militares y policías. La autopsia del afroamericano George Floyd confirmó que se trató de un homicidio por asfixia. Y se confirmaron las primeras 8 carreras de la Fórmula 1. La temporada comenzará oficialmente con el Gran Premio de Austria los domingos 5 y 12 de julio. Los organizadores dieron a conocer el calendario hasta fin de año, que incluye el Gran Premio de Barcelona y el de Monza. Todas las carreras serán a puertas cerradas. Dos jefes de bomberos fallecieron durante una explosión en una perfumería de la cadena Pigmento ubicada en el barrio de Villa Crespo. 15 personas resultaron heridas, entre ellos policías y bomberos que combatían las llamas. En el lugar está Lina Ramírez con más detalles. Lina. Lina, ¿me escuchás? Gracias, Diana, así es. Sí, Diana, te escucho, así es. El incendio inició sobre las 17 horas en una perfumería ubicada sobre Avenida Corrientes al 5200, a pocos metros de la estación del subte Malavia. Hasta el momento pudimos saber, como vos decías, que 2 bomberos murieron y 15 personas resultaron heridas. 6 de ellos ya fueron trasladados a los distintos hospitales. Los bomberos muertos son Ariel Gastón Vázquez, comandante y director del Planeamiento y Desarrollo, y el subcomisario Maximiliano Firma Paz, ambos que son pertenecientes a la estación sexta de bomberos de la ciudad, que actualmente sigue trabajando en el lugar, aunque el fuego está controlado y aún hay presencia de humo, siguen removiendo los escombros. Sobre Escalabrino Ortiz está trabajando el personal del SAME con decenas de ambulancias para seguir trasladando personas. Hace tan solo minutos estuvimos hablando con el encargado del edificio, de este edificio residencial de 14 pisos, que está ubicado arriba de este local, de esta perfumería, y nos contaba que la evacuación fue rápida y que por suerte todas las personas que viven allí están fuera de peligros. Además de los bomberos, también se encuentra la Brigada de Emergencias Especiales, ya que es un lugar que se encuentran productos altamente inflamables o combustibles. Adelante, Diana. Y observen las imágenes. Así fue la explosión de la sucursal de Avenida Corrientes a metros de Escalabrino Ortiz. El fuego se originó en el depósito del comercio que está ubicado en la planta baja de un edificio de 14 pisos. Las llamas produjeron 2 explosiones mientras trabajaban los bomberos de la estación sexta y el personal del SAME. Un helicóptero trasladó a los heridos al Hospital Durand y al Instituto del Quemado.
El Ministerio de Salud de la Nación confirmó un récord de contagios diarios de COVID-19 en nuestro país. Hoy se registraron 904 nuevos casos de coronavirus en nuestro país, la cifra más alta en 24 horas desde que empezó la pandemia. El número total de contagios ascendió a 18.319. En la provincia de Buenos Aires hubo 488 nuevos casos y superó a la ciudad, que reportó 371 contagios. Por primera vez, la provincia tuvo más casos que la ciudad. Además, el 95% de los casos nuevos son del área metropolitana. A su vez, la provincia de Chaco, que tuvo 30 contagios, y Salta 4. Hay 5.709 pacientes dados de alta. Y el Ministerio de Salud de la Nación también informó que se registraron otras 9 muertes por coronavirus, 4 hombres, 2 de 84 y 65 años, residentes en la provincia de Buenos Aires, 2 de 53 y 76 años de la ciudad de Buenos Aires y 5 mujeres, 3 de 76, 86 y 76 años de la provincia de Buenos Aires, 1 de 51 años de Chaco y 1 de 92 años de la ciudad de Buenos Aires. El total de personas fallecidas asciende a 569. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, adelantó que si los contagios se mantienen estables, se podrían habilitar algunas actividades de bajo riesgo. El funcionario explicó que si bien hay una curva evolutiva, en los últimos días los casos estuvieron más estables y que se necesita ver la tendencia de la curva en los próximos días. Tenemos una curva que viene evolutiva, que venía creciendo muy rápidamente hace 10 días más o menos, como yo mostré, pero que en los últimos 4, 5 o 6 días, según de qué lado uno lo mire, los casos están relativamente más estables. Así que un poco lo que coincidimos todos es que necesitamos ver la tendencia de la curva en estos días que quedan, seguramente hasta jueves o viernes, y que eso va a ser muy importante para poder comprender si deberíamos sostener la situación tal cual está, o podemos pensar en algunas actividades de muy bajo riesgo que se pudieran agregar a las actividades actuales. Y el titular del SAME, Alberto Crescenti, coincidió en que en los últimos días la cantidad de casos positivos de COVID-19 se mantuvieron estables. Nosotros hasta ahora hemos trasladado 1.900 pacientes COVID positivos y hemos recibido casi 280.000 llamadas. En este momento es como que se ha mesetado también un poco, más por los planes de detección que se han ido a buscar los casos. El gobierno porteño analiza las posibilidades de que se habiliten nuevos rubros comerciales y ampliaciones en las actividades de recreación para niños y adultos. En caso de que los contagios de coronavirus se mantengan en una meseta, una posibilidad sería habilitar el running, que se podría salir a correr de forma individual en horarios determinados y cumpliendo con un protocolo sanitario. En cuanto a la actividad comercial, se evalúa que desde el día lunes se reabran los comercios de 2 rubros cerrados desde el inicio de la cuarentena: la indumentaria y el calzado en los locales de cercanía. El gobierno porteño se reunió con la Federación de Comercio e Industria para evaluar medidas que ayuden a mitigar el impacto económico de la pandemia de coronavirus. Desde la Federación de Comercio e Industria señalaron la necesidad de que el gobierno acompañe con medidas como la postergación de pagos en los impuestos y el acceso al crédito. Además, se abordó el tema de la competencia desleal generada por los supermercados de las grandes cadenas que empezaron a vender productos no esenciales como indumentaria y calzado. Nosotros lo que necesitamos es que se abra el local, que cuidan con todos los cuidados establecidos. Ningún comerciante se quiere enfermar, ningún cliente tampoco se quiere enfermar. Cuando fueron estas 2 fechas, el martes y el jueves que se abrieron, la verdad que se hicieron todos los manuales de procedimiento y justamente estamos comprometidos para eso. El presidente Alberto Fernández se refirió a la situación de Argentina con respecto a la pandemia de COVID-19. El mandatario defendió la extensión del aislamiento preventivo y destacó la disminución de casos en las provincias. Además, señaló que si bien en el AMBA hay un problema, hay que ir viendo cómo evoluciona. La Argentina de hoy está prácticamente, yo diría, con un nivel de control sobre el virus muy alto y con algunos muy pocos focos
que nos obligan a ser cuidadosos. Estoy hablando de Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Chaco, un poco Córdoba. El resto del país está evolucionando bien. Y me parece que el problema central que tenemos es que todos nosotros tenemos una mirada muy porteña. Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires consideran que no es el momento de flexibilizar la cuarentena, sino de bajar la cantidad de contagios. El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió sobre el aumento de contagios en el área metropolitana en los últimos 15 días y la posibilidad de colapso del sistema de salud. El movimiento normal del conurbano de la ciudad para trabajar, que es como se organizó todo este conglomero urbano, hace que el distrito de conurbano con menos cantidad de casas, con menos densidad poblacional, con menos, pero también con mucha más pobreza estructural, puedan venir hacia la ciudad, por ejemplo, contagiarse y volver hacia sus distritos. Eso hay que tratar de reducirlo al máximo posible. Y sabemos que es un problema lo que estamos planteando. Es un problema económico, un problema social. Pero yo creo que ahí está la gran clave. Y el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, coincidió con su par de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, respecto a que si se levantara el aislamiento obligatorio, los contagios desbordarían el sistema sanitario, como ocurrió en los Estados Unidos o bien en Brasil. Quirós explicó que cuando se retira la cuarentena de manera global, la curva puede retomar una tendencia similar a la de los países europeos, con una suba acelerada de contagios y muertes. A 2 días de entrar en vigencia el nuevo certificado único para circular, bajó 1,5 millones la cantidad de personas que solicitó el permiso. En total se tramitaron unos 7 millones de certificados, de los cuales 5 son del área metropolitana. Y desde la Secretaría de Transporte porteña se informó que el número de vehículos que ingresó a la ciudad disminuyó en un 11% respecto de la semana pasada. Los controles de tránsito continúan en los principales accesos a la ciudad. En Avenida San Martín y General Paz trabajan cada día más de 40 agentes de distintos organismos. Policía de la ciudad, agentes de tránsito y la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana trabajan en conjunto para controlar el permiso de circulación en autos particulares y colectivos. La diferencia es que en el transporte público solo pueden viajar quienes desempeñen tareas esenciales. Justamente quienes viajan y no lo sean deben bajar inmediatamente y son notificados por violar las normas vigentes. No, permiso, se le pasó. Porque el no esencial tiene que ir en otro medio de movilidad que no sea el transporte público. Un segundito, te explico y después continuamos. Abajo te explicamos. Ayer el balance de controles fue positivo. Se chequearon 10.000 autos particulares y solo 2 estaban en infracción. Además, se verificaron 343 colectivos y se bajaron 56 personas. Yo soy personal de salud y la verdad que para mí creo que es lo mejor. Es fundamental esto. La verdad que muy bien. Hasta ahora me pararon la primera vez, pero por lo que veo hay varios controles, más que nada en la entrada capital, de provincia capital. Y la verdad que está muy bien. La verdad que me parece fenómeno. Hay que andar con los protocolos y hay que cumplir. La notificación que recibe cada infractor se denomina 205, justamente por violar ese artículo sobre las normas vigentes de la cuarentena. La causa queda a disposición de la justicia y tiene 2 caminos: archivarse o derivar en una causa penal. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, en su reporte diario sobre la situación epidemiológica de la ciudad, destacó que se observa un aplanamiento de la curva de casos de coronavirus en las zonas vulnerables, como por ejemplo en el barrio 31. Lo que uno ve, por ejemplo, en el barrio 31, que el número de casos ya lleva más de 6 o 7 días estable. Eso significa que si sigue estable, si todos los días tenés el mismo valor o incluso algún valor inferior, significa que ese famoso R del barrio 31 ya está cerca de 1 debajo de 1. Eso significa que tal vez, porque esto es muy evolutivo, a veces baja y vuelve a subir, pero hasta el día de hoy lo que estamos viendo es que pareciera ser que la curva epidémica del barrio 31 ya está relativamente evolucionando bien y no están aumentando los casos.
Las autoridades sanitarias de la ciudad explicaron que ese amesetamiento de casos, principalmente en barrios vulnerables, es esperable porque la curva suele aplanarse antes en lugares donde los casos crecieron y se detectaron más rápido. Se remarcó que bajó el porcentaje de positividad en esos sectores porque hubo un diagnóstico precoz gracias a la búsqueda activa del programa Detectar. Según los últimos datos del gobierno porteño, hay 3.963 casos y 33 fallecidos por coronavirus en barrios vulnerables de la ciudad. Y mientras tanto fallecieron 3 de los 6 pacientes contagiados de coronavirus en el Hospital Rivadavia. La transmisión se produjo por un caso detectado en forma tardía y entre los fallecidos se encuentra una joven de 23 años que fue la primera en dar positivo dentro de la unidad coronaria del hospital. Además, entre los más de 30 trabajadores aislados la semana pasada fueron confirmados 16 contagios. El gobierno de la ciudad anunció que comenzaron los testeos rápidos en los hospitales porteños. Y el Ministerio de Salud de la Nación señaló que el desafío sigue siendo la detección temprana de casos para minimizar la transmisión. Además, se pidió no subestimar los síntomas y contactar de inmediato al sistema de salud como claves para evitar un cuadro grave, pero también para evitar contagios. Con un virus que no tiene vacuna, que no tiene un tratamiento efectivo demostrado, que se transmite de manera muy fácil de persona a persona. La estrategia desde el primer momento en Argentina se trató de esto: detección precoz, confirmación o descartar el diagnóstico, aislamiento para prestar cuidado a la persona que ha tenido coronavirus confirmado y para minimizar la transmisión, de esa forma cuidar a la comunidad. En algunas provincias volverán las clases presenciales y así lo adelantó el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Afirmó que junto a los docentes y a los expertos en salud están elaborando un protocolo. El gobierno nacional hará un mapa con los lugares que estén en condiciones de volver a las aulas y cada gobernador va a decidir si reanuda las clases presenciales. El gobierno porteño prorrogó por 200 días la validez de las licencias de conducir vencidas entre el 13 de febrero y el 31 de julio de este año. El plazo de extensión se tendrá en cuenta a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento señalada en cada licencia. Además, reabrieron plantas de verificación técnica vehicular. Solo atienden a los trabajadores esenciales, con turno previo, y las fechas de vencimiento del trámite continúan prorrogadas. Séptimo día de protestas e incidentes en los Estados Unidos contra el racismo y la violencia policial. El presidente Donald Trump desplegó militares y policías para contener a los manifestantes que se extendieron a otros países incluso. Y además el gobierno nacional que oficializó la extensión de la negociación de la deuda. Quédense porque estos y otros temas están aquí en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo, cuidémonos con responsabilidad. Si te quedás en casa, acá en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el Canal de la Ciudad. Hay balcones para anuncios importantes. Habemos papa. Hay balcones para presentar a tu hijo. Hay balcones para reinas y para trabajadores. Pero el que queríamos para este programa está alquilado. Vuelve Guigo Zucalesca. Para alquilar balcones, humor a tu altura. De lunes a viernes a las 9:15 de la noche, después de los aplausos, por el Canal de la Ciudad.
En el día del vencimiento de la última prórroga de la negociación de la deuda externa, el Gobierno Nacional oficializó una nueva extensión hasta el día 12 de junio. La nueva prórroga fue publicada en el boletín oficial. Además de fijarse la fecha límite para aceptar el canje, se estableció que el 15 de junio se hará el anuncio de los resultados de la negociación y 3 días después se hará la liquidación de la misma. Las ofertas entre ambas partes se fueron acercando. La diferencia de valor de los bonos a canjear pasó de 25 centavos de dólar a 7 centavos. Los mercados reaccionaron positivamente. En el último mes los títulos en dólares acumularon subas, que en algunos casos llegan al 45%. Y el Frente de Izquierda se movilizó desde el Obelisco hasta la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, bajo la consigna Justicia para George Floyd y todas las víctimas. Las agrupaciones de izquierda del país se concentraron en el Obelisco para expresar su solidaridad con las protestas en Estados Unidos. Somos la única fuerza que está acá movilizada. Parece un dato menor, pero no es menor. ¿Por qué no está el kirchnerismo acá? No está acá porque ellos están discutiendo ahora que Trump le facilite un acuerdo a Alberto Fernández con los bonistas. Con barbijos y tratando de mantener la distancia social, entonaron cantos en contra de la brutalidad policial y el racismo. Bajo la consigna Justicia por George Floyd, el Frente de Izquierda se movilizó hasta la Casa de Comercio de Estados Unidos. En el lugar se llevó adelante un acto en el que hablaron varios dirigentes alentando la lucha popular, mientras los manifestantes levantaban los carteles con la cara de Floyd. También vemos algunos saqueos que no son el camino, digamos, ir contra pequeños comercios, etcétera, sino que es ir contra el gran poder y sus símbolos, como lo hemos visto, ¿no? Tanto de empresarios como el propio gobierno y la policía, que claramente es una institución racista, ¿no? El acto, que se vio condicionado por la pandemia, contó con un grupo reducido de militantes y finalizó tempranamente. En Estados Unidos se registraron nuevos incidentes en la 7ª jornada consecutiva de protestas contra el racismo, iniciadas por el asesinato del afroamericano George Floyd, asfixiado por un policía. La autopsia oficial y la solicitada de la familia de la víctima determinaron que se trató de un homicidio. Miles de ciudadanos desafiaron el toque de queda y hubo enfrentamientos con la policía y destrozos en Dallas, en Nueva York, Atlanta y Washington. El presidente Donald Trump había anunciado un despliegue masivo de militares y policías para detener los disturbios. As we speak, I am dispatching thousands and thousands of heavily armed soldiers, military personnel, and law enforcement officers to stop the rioting, looting, vandalism, assaults, and the wanton destruction of property. Luego de anunciar el despliegue masivo de efectivos, Donald Trump también advirtió que encarcelarán a quienes cometan desmanes. Además, se redobló la presión sobre los gobernadores para que actúen con dureza y criticó a las autoridades de Nueva York por rechazar el envío de la Guardia Nacional. Uno de los picos de tensión se registró en las afueras de la Casa Blanca, donde la policía usó gases y balas de goma para dispersar una multitud. El operativo permitió que el mandatario pudiera salir para visitar una capilla dedicada a Juan Pablo II. Y estos incidentes se registraron en Francia, donde también hubo protestas contra el racismo y la violencia policial. Cientos de personas se manifestaron en París en apoyo a las marchas en Estados Unidos y en reclamo de justicia por el asesinato de un ciudadano francés durante un operativo policial en el año 2016. Las fuerzas de seguridad habían prohibido las manifestaciones por el riesgo sanitario en medio de la pandemia de COVID-19. También hubo marchas en otras ciudades como Ámsterdam y Nairobi. Y América Latina se convirtió en la zona roja de la pandemia del coronavirus, así lo afirmó la Organización Mundial de la Salud, por el crecimiento de casos en Brasil, Perú, Chile y México.
Brasil, con más de 526.000 contagios y 30.000 muertos, comenzará a utilizar la cloroquina para los tratamientos, a pesar de las advertencias de los expertos. Por su parte, Chile, que registró un pico de 75 muertes diarias y anunció que modificará su método de conteo. El país registra 1.188 fallecidos y superó los 108.000 contagios. La Fórmula 1, que comenzará oficialmente su temporada con el Gran Premio de Austria los domingos 5 y 12 de julio, dio a conocer su calendario hasta fin de año, que incluye 8 carreras. La competencia continuará en Hungría del 17 al 19 de julio y luego en Gran Bretaña, que albergará una doble fecha, del 31 de julio al 2 de agosto. Y entre el 7 y 9 de agosto. Barcelona se correrá del 14 al 16 de agosto y Bélgica del 28 al 30 del mismo mes. ¿Qué pasa con Italia? Del 4 al 6 de septiembre. Todas las carreras serán a puertas cerradas. Momento de conocer la información del tiempo. El radar no detecta tormentas cerca de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa en estos momentos en el cielo? Está parcialmente nublado con 11 grados de térmica. Durante la madrugada baja levemente la temperatura y el amanecer va a estar fresco con una mínima de 17 grados de térmica y hay un lento ascenso de la temperatura con el cielo nublado. Seguirá inestable entre nublado y parcialmente nublado por la tarde. Y la máxima está prevista para los 17 grados de térmica. La temperatura va a bajar hasta los 10 grados durante la noche y va a seguir parcialmente nublado hasta aquí. No, ahora sí. Hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos, de verdad. Mañana, por supuesto, más noticias a las 20:30. Ahora lo que sigue en la programación del Canal de la Ciudad. Después de los aplausos, el programa de Diego Zucalesca para alquilar balcones y a las 22 nos reencontramos con Hoy Nos Toca a la Noche.